Si nosotros no nos dejamos capacitar o moldear para poder recibir este tipo de, si lo queremos llamar así, beneficios, nos podemos inclusive rebelar contra Dios. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, por lo menos está en dos lugares. Está en el libro de Isaías y está en el libro de Oseas. So if we don't understand that God is giving us these things, but also He wants to give us the capacity to enjoy these kind of things, or some, for example, have dominion over this. If God given us these things, we can have we can go against God because we don't have the capacity or the training of how to enjoy these things. I say this because in the book of Isaiah and Hosea, talking about this. Lo voy a leer para que nos demos cuenta de algo que es interesante. Aquí vamos a leerlo en Isaías capítulo 1. Y es interesante porque está en el capítulo 1, ni siquiera nos tenemos que ir muy lejos. Dice de la siguiente manera. Este es el versículo 2 de Isaías. Dice, oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. Ahora vamos, sí lo voy a leer el 3, el 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ahora vamos a leerlo en inglés, dice Isaiah chapter 1, verse 2 and verse 3. Listen, heavens, and hear earth, for the Lord hath spoken, sons I have raised and brought up, but they have revolted against me. An ox knows its owner, and a donkey its master's manager, but Israel does not know, my people do not understand. Entonces aquí está mencionando lo que estamos viendo, ¿verdad? De que Dios les dio a sus hijos, les dio muchas cosas. Por eso dice acá, los hijos crié y los hice crecer. Pero ¿qué pasó? Se rebelaron, ¿verdad? Entonces en inglés dice, sons I have raised and brought up, but they have revolted against me. Y en el siguiente versículo habla de que no lo conocieron. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? La idea de Dios hacernos pasar por dificultades es uno, para que nos demos cuenta de que Él lo está haciendo, pero que lo necesitamos a Él para hacer las cosas. Porque a veces nosotros podemos pensar que lo que estamos haciendo es por nuestro propio poder y no por el poder de Dios. So, God, when we have some troubles, God is setting us in this kind of trouble because they wanted that we know that is by the power of God, by the will of God, and not by our own power, no nuestro propio poder o entendimiento. Y cuando estamos en esas situaciones difíciles, obviamente lo que hacemos es clamar a Dios. Y realmente decimos, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Por eso Él nos lleva a un punto de gran necesidad para que nos demos cuenta de que realmente solo se puede hacer por obra y poder de Dios. So He is giving us in that kind of situation because we will have the understanding that only is by the power and the will of God. Uno de los ejemplos más claros que podría resaltar, o por lo menos yo he entendido, o yo he visto, es el caso de Abraham. Porque en Abraham, una de las cosas vemos de que son casi 25 años que Dios hace esperar a Abraham. Y hay otros problemas ahí metidos. Está uno, que Sara era estéril. Y lo otro es de que ya cuando Abraham llega a los más de 100 años, obviamente como varón, él ya no tiene, si lo queremos llamar así, la virilidad varonil para que él pueda tener hijos. Aparte que Sara, ya cuando una mujer llega a cierta edad, ya no genera, ya no puede dar hijos, o sea, no solo por la esterilidad, sino por una cuestión propia biológica, ¿verdad? Entonces ya no puede tener hijos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ver que toda humanidad posible se pierda la esperanza, para que realmente se den cuenta de que únicamente Dios podía hacer ese milagro, de darles un hijo en la vejez. Porque en la vejez ya no hay, por ejemplo, a un sentido viril
en la mujer tampoco, y aparte que ella era estéril. Entonces, ¿cuál es la única conclusión en ese momento? Dios lo hizo. Pero si Dios le había dado a Abraham a la edad de 25 años, habrán dicho, bueno, yo porque soy todavía, ¿cómo se llama? Joven y poderoso. Entonces no se lo podía atribuir a Dios. Entonces Dios esperó que toda esperanza humana se desapareciera. So one of the example here is Abraham, because when we see the promise from God to Abraham, Abraham wait for 25 years about the promise, but also the wife of Abraham, that is Sarah, she can have babies. And also, when we see the scenario of Abraham and Sarah, Abraham was old and he can have, because of his body and his vitality, he can have, for example, babies, and also Sarah because she was old. So if we see that scenario, by the human eye, they can have babies. It's not possible. The only way that they can have baby is because it's a miracle from God. But if Abraham have in 25 years, or also maybe 50 years, maybe Abraham says, I have the power, or I have the vitality to have babies. But in that scenario that they are old and also doesn't have the capacity, Sarah, to have babies, the only conclusion is by the miracle and power of God. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que Dios permitió todo eso para que realmente toda conclusión humana desapareciera y solo quedara que fuera por obra de Dios. Entonces, cuando Dios nos mete a problemas, hace eso. Cuando Dios nos mete en estas situaciones tan difíciles a veces, es para que únicamente podamos ver que es por obra de Él y que realmente no podamos atribuir nada hacia nosotros. Porque nosotros tenemos siempre aquello de, no, es que yo fui por mis fuerzas, o fue por mi poder, o fue por mi capacidad, o lo que pasa es que yo soy sabio, inteligente, o inclusive alguien dirá, lo que pasa es que yo tengo suerte y siempre tengo buena suerte. Entonces se atribuyen algo que realmente le compete a Dios. So, for that reason, God set us or put us in some situations that are difficult, and because they want to understand that we understand that only is by His power, by His understanding and wisdom, and not by our power, wisdom, and other kind of things. Also, we are a lucky man, so we need that understand that. For that reason, God set us in that kind of situations because we need to see it. We need to have that kind of understanding. Lo voy a leer aquí en el libro de Oseas, porque en Oseas capítulo lo menciona. Dice que Israel no se dio cuenta que Dios le dio todos los beneficios. Voy a leerlo acá. Vamos a ver, dice... solo quiero ver dónde encuentro. Aquí está. Dice el versículo 8 de Oseas capítulo 2, dice, pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro, que ellos usaban para Baal. Ahora lo voy a leer en inglés. Dice, yet she does not know that it was I myself who have her the grain, the new wine and the oil, and lavished on her silver and gold, which they use for Baal. Entonces, este pasaje así inicia, o sea, inicia con esta situación de que ella no conocía, no se estaba dando cuenta, y así nos pasa a nosotros. No nos damos cuenta que Dios nos está dando las cosas. So, here is saying that she doesn't know that God is giving all these kind of things. And this example is happening to us. We don't understand that in some scenarios God is giving us all these things. Y luego aquí entra
algo muy importante que es muy común mencionarlo a veces en las iglesias y dice de la siguiente manera. Em, ¿Cómo se llama? Creo que aquí está, permítame. Cuando dice la llevará al desierto, ya le hablaré de su corazón, ¿verdad? ¿Dónde está? Llevará. Ahí está. Así está. Versículo 14. Por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y a hablarle al corazón. Dice 15, allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará con los días de su juventud, como en los días de su juventud, porque en el día en que subió de la tierra de Egipto. Ahora vamos a leerlo en el 14, en inglés, perdón. Therefore, behold, I am going to pursue her, bring her into the wilderness, and speak kindly to her. Then I will give her her vineyards from there, and the valley of Achor as a door of hope, and she will respond there as in the days of her youth, as in the day when she went up from the land of Egypt. Entonces, ¿qué quiere entender acá? Como ella no se dio cuenta que Dios se lo estaba dando, le tuvo que quitar todo y mandarla al desierto. Y nosotros obviamente sabemos de que en el desierto no es como que las cosas abunden, ni siquiera el agua, sino que lo que abunda es el calor, los problemas, las situaciones que inclusive pueden ser con animales, etcétera. So if we see this, God have some plan for her. In this case, send her to the wilderness. And also we understand that in the wilderness, we don't have abundance of things. Also, we don't have abundance of water or other kind of things. And also we have some, for example, animals that have, that are wild and maybe have we can have some trouble with that kind of animals. Todo lo que quiero transmitir con esto está de que Dios tuvo que hacer algo para que ella se diera cuenta en este caso. Entonces, Dios tiene que hacer algo para que nosotros nos demos cuenta y que claramente en el desierto veamos el poder de Dios, ¿verdad? Algo así como lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos, Dios los manda al desierto y en el desierto les da comida de maná del cielo, el agua, sale un agua de la peña, sale prácticamente, también les da, creo que es carne, por medio de las aves, convierte el agua amarga en dulce. Entonces, lo que ellos estaban viendo en el desierto, todo, no podían decir de que ellos se esforzaron para sacar el agua de la peña. Entonces, todo lo que pasaba en el desierto era para que se dieran cuenta que era por el poder de Dios, no por su esfuerzo. So when we see the example of Israel when they came out from Egypt to go to Canaan, when we see the scenarios, for example, God give manna from the heaven, also God give, I think it's milk for them, and also we see that God give water from a rock, and also when God changed the water that was, ¿cómo se dice amarga? That the water for